¿Eres un idólatra o eres obediente en cuanto a lo que la Biblia nos dice de la Virgen María? Oiga, esas son palabras muy fuertes porque regularmente cuando se llega a este tópico, la gente se va a esos dos extremos. La elevan a un nivel de ser una diosa y la alaban, le suplican y creen que eso es algo lo que la Biblia dice claramente que debemos hacer. Más en el campo evangélico se mira eso como idolatría, pero entonces el campo evangélico se va a otro extremo de ser desobediente, porque la Biblia claramente habla de la Virgen María y su papel en cuanto al evangelio. Y como tienen tanto temor de no llegar al pecado de idolatría, entonces lo que hacen es la ignoran totalmente y tratan de que nunca sea mencionada. Sin embargo, fue la madre del Señor Jesucristo. La razón del evangelio, la razón de la palabra primordial de evangélico, el evangelio, lleva principalmente el papel de esta mujer que es mi hermana y su hermana en Cristo. Nunca ha parado de morir, pero a la misma vez no está en el nivel de ser una diosa. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender del papel bíblico de la Virgen María? Y nos conduce a arrepentirnos de ser idólatras o de ser desobedientes porque le ignoramos totalmente. Mire, este es su programa Poder y Consejo con Pastor Sammy del ministerio Walk on Water Church. Entonces le pido, si no lo ha hecho hasta este punto, dale clic a suscribir, pero mira, vamos muy pronto en cuanto, porque hablamos mucho sobre muchos personajes, pero ignoramos a la Virgen María. Podemos hacer estudios de David, Sansón, etcétera, pero en cuanto a la Virgen María casi no se escucha porque hay mucho que allí que trae mucha emoción y mucha gente lo ataca o mucha gente lo exagera. Proverbios, capítulo 18, versículo 2 de la palabra de Dios para todos dice lo siguiente: el bruto no busca entender de los demás, sino que los demás lo entiendan a él. Entonces no vamos a hacer, eso lo dice un poco fuerte la palabra de Dios, el bruto. No vamos a ser brutos, sin embargo vamos a ser sabios y vamos a aprender de la palabra de Dios y de la punto de vista de otros hermanos y hermanas en Cristo. Sí, te pido, ten un corazón abierto para entender la palabra de Dios y la vamos a ver tal y como es. No le vamos a quitar, no le vamos a poner. Marcos capítulo 3, seguimos con nuestra enseñanza de Marcos. Ahora empezamos del versículo 31 adelante. Marcos capítulo 3, versículo 31 de la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: en eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús, se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, dijeron. Así le están diciendo al Señor Jesucristo. Versículo 33. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, respondió Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor y él añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ahora, mire, aquí cuando Jesucristo está en la cruz y le dijo a Juan: mira, aquí está tu madre. Y luego a Juan le dice: mira, aquí está a Juan le dice: mira, aquí está tu madre. Y a María le dice: he aquí tu hijo. Entonces dicen que en ese tiempo se convirtió María, la madre de todos los cristianos. Y nosotros nos convertimos en los hijos de la Virgen María. Sin embargo, aquí en el Evangelio de Marcos nos está indicando que Jesús le están diciendo muy claramente: tu madre, físicamente estamos reconociendo que es la Virgen María que tuvo a Jesucristo. Y luego tenía otros, sí, la Biblia muy claramente en Mateo capítulo 1 habla que llegó a tener más hijos. Vamos a ver un poquito más adelante eso. Entonces ya sus hermanas ya habían crecido y le dicen muy claramente: mira, ahí está tu mamá, ahí están tus hermanos.
Ahora, mire que está haciendo Jesucristo la distinción en que reconoce, si los demás están reconociendo que ella es la madre del Señor Jesucristo físicamente y que biológicamente ahí tiene hermanos y tiene hermanas, quizás son medio hermanos, medios hermanas, porque obviamente son hijos de José. Entonces, por esa razón, la gente lo sabía. Era información común que tenía Jesucristo, hermanos y hermanas, es decir, la Virgen María llegó a tener hijos de José. Eso muy claramente lo dice y lo declara aquí la Biblia. Pero aquí Jesucristo le está poniendo una importancia espiritual a los que están alrededor de él. Y está diciendo, miren, aquí está mi madre y aquí están mis hermanos y mis hermanas. Es decir, vamos a hacer la voluntad del Señor Jesucristo y vamos a hacer una familia espiritual, el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces vamos adelante, versículo 34. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor y le añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, ¿qué ejemplo estamos viendo aquí que podemos encontrar? Es importante mirar que el papel de María es muy importante. ¿Por qué? Porque ella tocó el cielo con su vida consagrada a Dios. Ella escuchó del cielo porque vino un ángel del Señor y le habló y le dio un mensaje y estaba dispuesta a ser obediente al cielo, al Señor Jesús, bueno, al Dios Padre, y estaba lista para escuchar un mensaje de Dios y no nomás escucharlo, sino obedecerlo. Miramos muy claramente que ella fue profetizada en Isaías capítulo 7, versículo 14, cuando dice, y lo voy a leer de la Biblia, Reina Valera 1960. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Vamos a leerlo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Tan importante fue su papel, porque esto fue un milagro de milagros. Siendo mujer, arriesgando que la mataran, fue obediente al mandato de Dios a tener un hijo, aunque ella fuera virgen. Lucas capítulo 1, versículo 28 de la versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ahora miren la cercanía de María y Dios. Es decir, porque hay una cercanía, porque ahí mismo dice el ángel, Dios está contigo. Bueno, pues Dios está con nosotros. Sí, Dios está con nosotros. Pero eso es antes que llegara el Espíritu Santo, antes que llegara todo esto, antes que llegara el Evangelio, antes que llegara Jesucristo mismo. Dios había escogido a la Virgen María y tenían una relación buena y íntima, consagrada. Y allí podemos aprender, tú y yo, que pase lo que pase alrededor en la iglesia, pase lo que pase alrededor en el mundo, tú y yo podemos estar cercanos a Dios. Tan cercano fue la relación de María con Dios que Jesucristo se le llamó Emmanuel, Dios con nosotros, porque llegó a estar con María, pero también llegó a estar con todos nosotros. Había una cercanía entre María y Dios, el Padre, que nosotros también podemos anhelar y también aprender de ese papel bíblico de la Virgen María. Lucas capítulo 1, versículo 48 dice lo siguiente: porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Ahora, la palabra bienaventurada dice en el diccionario griego de Strong, y lo podemos encontrar esa palabra en el número G107. G107. Búsquenlo para que miren. Cuando se llama María bendecida, ¿verdad? Cuando le llamamos bienaventurada entre todas las mujeres, ¿qué es lo que le debemos de decir? Que estamos hablando bien de ella.
estamos hablando y deseando bien y felices y prosperamos por esa persona en que estamos hablando. O sea, esto rompe la cultura judía que no reconocían a la mujer como nada más que propiedad, sin voz y sin derecho. Pero aquí estamos viendo que ella estaba cercana a Dios, y no nomás cercana a Dios, sino que Dios miraba a ella con un buen pensamiento. Ahora, la Biblia aquí muy claramente dice, el ángel dice, Dios está contigo, ¿ok? Y luego María dice que de hoy en adelante las generaciones la llamarán bienaventurada. Ahora, no estoy diciendo de que la adoremos y la veneremos como un Dios. María está en el cielo y su información es limitada. Entonces, para orar con ella y pedirle y rogarle que ella ore por nosotros, oiga, muchas de esas veces no le va a estar escuchando. ¿Por qué? Porque no nos puede escuchar. Dios es omnipresente, Él está en donde quiera y lo puede escuchar. Por eso Jesucristo dijo, cuando oréis, oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Aunque Dios está en los cielos, es omnipresente y nos puede escuchar en donde quiera. María no nos puede escuchar por donde quiera. Entonces, no vamos a ser idólatras, pero obviamente vamos a ser obedientes. ¿Cómo podemos ser obedientes? Porque la palabra de Dios dice que le debemos todas las generaciones, no nomás la generación en ese tiempo. Todas las generaciones quiere decir por todo el tiempo. Todo el tiempo. Nuevas generaciones deben de llamarle bienaventurada. Entonces, ¿cómo le podemos llamar bienaventurada si nunca escuchamos enseñanzas y sermones de María? Ahora, entiéndame bien, no estoy diciendo de ser idólatra, pero a la misma vez debemos de parar, ignorar a la madre del Señor Jesucristo. Y para poder llamarle bienaventurada, bueno, pues que yo nomás alabo a Dios. Mire, usted alaba a su equipo favorito de fútbol. Usted alaba a su novela favorita porque ahí están pegados o pegadas cada día tratando de mirar qué es lo que va a pasar. Entonces usted le da esas alabanzas. Cuando llega el Día de las Madres, todos la están alabando y les dan flores y la alaban. Oiga, ¿qué no es eso idolatría? No. Le están reconociendo que son bienaventuradas. Pero también debemos de decir que María es bienaventurada y hablar bien de ella. Porque en el ser bienaventurada es de hablar bien y feliz y prosperar hablar sobre esa persona. Entonces, eso no quiere decir que vamos a atacar su memoria, que vamos a atacar cualquier persona que hable de ella. Si alguien tiene un dibujo, mire, los libros tienen dibujos. Entonces, no es, sí, pero es que la palabra de Dios es que no se hagan imágenes. Entonces, ¿por qué tiene dibujos y tiene fotos de su familia? El foto es una imagen. La palabra de Dios dice que no debemos de tener imágenes y adorarlos. Eso está bien. Entonces, si usted tiene una imagen de María y la están adorando, eso está mal. Si le está hablando a María cada día y le está pidiendo cosas de andar a hablar con Dios, eso está mal. No está de acuerdo con la palabra de Dios. Pero a la misma vez, no es de andar rompiendo rótulos o rompiendo fotos o dibujos de la Virgen María. Eso ya le estamos odiando y no llamándole bienaventurada. Lucas capítulo 4 versículo 8 de la Nueva Versión Internacional dijo, Jesús contestó, escrito está: adorar al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces vamos a servir a Dios y adorar a Dios, pero eso no es lo mismo de llamarle a María bienaventurada. Podemos dar alabanzas y aplaudir a otra gente por cualquier razón o por algo buen hecho. María hizo bueno, es bienaventurada, le podemos alabar en ese sentido, no me agarre a mal. Entonces decir buenas cosas sobre ella, no maldecir su memoria, porque vamos a llegar a un día al cielo y ahí la vamos a ver y se va a enterar cómo maldicimos su nombre. Santiago dice que no debemos de andar usando la lengua para bendecir y maldecir a la misma vez. Ahora otra vez, como dijo Jesucristo,
Adoremos al Señor nuestro Dios y servirle a Él solamente, no a María. Entonces no les estoy llamando a adorarla, pero sí les estoy diciendo, debemos ser obedientes y llamarle bienaventurada. Ahora, hay unos conceptos que sí quiero aclarar, porque un concepto es el concepto de concepción inmaculada. Esa doctrina o esa enseñanza se puso hace el año 1854. Y es que ella, es decir, que la Virgen María fue concebida sin pecado. Entonces ella, siendo que no tiene pecado como los demás, entonces puede ser que sea corredentora, que pueda ser como parte de nuestra salvación. Y le podemos hablar porque es casi divinidad. No, no, no. La Biblia dice, ahora mire, hasta el año 1854 se hizo eso. Pero Lucas capítulo 1, versículo 46 al 47 de la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu regocija a Dios mi Salvador. Quiere decir que María reconocía a Dios como su Salvador. Si ella reconocía a Dios como su Salvador, quiere decir que ella no era inmaculada, que ella tenía pecado. Por cualquiera persona que necesita un Salvador es porque está en el pecado. Todo ser criatura nacido de Adán y Eva estamos y nacimos en el pecado. Entonces entienda que María, aunque fue buena persona y muy recta, estaba y nació en pecado y necesitaba una salvación de un Salvador. Entonces ella también no puede ser corredentora, que decir que junto con Jesucristo nos trae redención y salvación. No, eso no está allí. ¿Por qué? ¿Qué pasa con Juan el Bautista? O qué pasa con el Espíritu Santo y que vamos a entrarle a tanta gente. No, ella, tanto tú y yo, no puede ser corredentor porque solo Jesucristo es nuestro Salvador. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18 al 19 de la Nueva Biblia de las Américas. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada, ahí está, porque recibimos de Adán, de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. O sea, la sangre de María no nos puede lavar. Ahora, no quiere decir otra vez que la odiamos, no quiere decir que la atacamos, pero no la podemos poner a un nivel de Dios. Ella no es coredentora, no es comediadora, porque otra gente dice, pues le podemos hablar, porque si le hablamos a la madre de Jesús, la madre de Jesús le va a decir a Jesús, ¿y quién no le hace caso a su madre? Oiga, ese es un concepto humano, de filosofía humanística. Estamos reduciendo a Dios como humano. Pues ¿quién no? Jesucristo es humano, es 100% humano, pero 100% Dios. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, Nueva Versión Internacional. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Salmo 139, versículo 1, dice que solo Dios es omnisciente. Entonces, solo Dios le podemos hablar y orar y que Él haga, ¿verdad? Sea mediador entre el hombre y Dios, y es Jesucristo. Jesucristo es Dios. No hay razón por qué tener a María como co-mediadora. Bueno, pues es que puede ayudar, pero no le puede ayudar. ¿Qué leímos en Salmo 139? Solo Dios, versículo 1, solo Dios es omnisciente. Ella no es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Que ella lo sabe todo. No lo puede saber todo. Porque si yo le digo, no es omnisciente, ¿qué quiere decir omnipresente? Quiere decir que ella no está en todo lugar, solo Dios está en todo lugar. Entonces vamos a parar con esas ideas que nos llevan a lo que la Biblia muy claramente lo llama ¿verdad? Estamos en el peligro o
en la posición de cometer idolatría. Pero también no vamos a destruir su imagen, no vamos a destruir su memoria porque odiamos la idolatría. No, ahora usted ya se está volteando en un odiador, de andar de un adorador. Mateo capítulo 1, versículo 24 al 25 de la Biblia Jerusalén. Esa es la Biblia católica, que esa es la Biblia católica antigua. Búsquelo si lo quiere verificar. Mateo capítulo 1, versículo 24 al 25 de la Biblia de Jerusalén. Dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta, mire aquí, José no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. O sea, José no conoció a María en una manera íntima para poder tener hijos hasta que nació nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Si esa es la situación, ahí miramos, obviamente, que por eso José fue el padre de los otros hermanos y hermanas del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque entonces en ese tiempo es cuando entonces José pudo estar con María. Pero miren, María, muy favorecida y bendita por Dios, tenemos que tener fe en la palabra de Dios. La palabra de Dios aclara todo. No la debemos de odiar, pero no la debemos de elevar a un nivel de ser Dios. ¿Qué es lo que podemos aprender? De que María obedeció a Dios y estaba dispuesta a hacer lo que Dios le decía porque estaba cerca de Dios. ¿Estás cerca de Dios tú? Mira, no quiero que esto sea solamente un estudio bíblico o una contienda que la gente empiece a pelear. Bueno, es que el otro, es que sí, no, es que usted es de acá. No, vamos a aprender y vamos a acercarnos a Dios. Nos acercamos a Dios por escuchar la voz de Él en oración, pero la oración viene con estudiar la palabra de Dios. Si no tienes una iglesia en donde se predica la palabra de Dios, te invito, búscanos. Si estamos en tu ciudad, te quiero ver cada domingo a las 11 de la mañana en la iglesia Walk on Water. Entonces, estoy muy orgulloso de decir que estamos creciendo y estamos haciendo nuevos discípulos en el Señor Jesucristo. Pero si estás muy lejos, mándanos tu oración. Queremos orar por ti. Y también, si es posible, hacer una cita virtualmente por computadora para orar por ti, darte consejos si necesitas consejería cristiana o si quieres hacer una cita para liberación. Aquí nos vemos en el siguiente, donde juntamente continuamos caminando sobre el agua. Muchas bendiciones.